Bien, chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Ahora sí vamos a arrancar la clase de hoy. La idea básicamente es vamos a dar bien un contexto, qué fue lo que vimos en la clase pasada para entrar a hablar lo que es este día. Recuerdan que la semana pasada dimos lo que era organizaciones públicas, privadas, tipo de organizaciones, si era de servicio, prestación de servicio, de producción, comercial, y las clasificamos. Damos un concepto de organización, de contabilidad, un poco de esto, un poco del otro. ¿Y cuál era la idea de todo esto? ¿Por qué queríamos darle un contexto de organización? ¿Por qué es importante? Porque es la que cumple los objetivos en su conjunto. Porque es la que cumple sus objetivos en conjunto, pero también, más que nada, yo también quiero que ustedes visualicen que estamos hablando de organización y que la organización siempre va a ser la que vaya adelante una contabilidad. Entonces, tenemos que armar ese esquema en nuestra cabeza para saber decir, bueno, hablamos de organización, tenemos que pensar como una organización, el tema de la contabilidad, cómo influye el contexto, la economía, las operaciones de la empresa, el personal, los ingresos, los gastos. Tenemos que tratar de juntar, de mezclar todo eso y hacer un solo producto. De esta manera, a nosotros nos va a permitir, digamos, Brindar realizar... información. ¿Cómo? Brindar información. Brindar información. Entonces, lo que yo, digamos, mi objetivo es que ustedes traten de mezclar todo esto, de poder incorporar, así de esta forma, lo que van a lograr es que el proceso, digamos, desde que arrancamos como una organización y terminamos dando informes contables, sea todo un procedimiento y no todo temas separados. Un tema organización, punto y aparte, un tema contabilidad, un tema punto y aparte, informes contables, sino que todo es una línea, todo es un procedimiento en sí. Bien, ¿qué pasaba? Teníamos organizaciones públicas, privadas, ¿no es cierto? Servicio, producción, industrial. ¿Y qué elemento en común tienen cualquier tipo de organización? Que tienen un fin en común. Dejando de lado el tema del concepto en común, sino en el sentido de qué papeles tienen todas esas organizaciones en común para entrar a lo que quiero hablar ahora. ¿El registro contable? Los recursos y obligaciones. Un poquito antes. Busca un bien para la sociedad, puede ser. El lucro. No, Llevan a cabo un registro contable. llevamos un registro contable, pero ¿en qué? En base a comprobantes. Cualquier organización, sea sin fin de lucro, con fin de lucro, por eso decía, de servicio comercial o productiva, llevan adelante comprobantes. Y tal como está acá en el gráfico, esos comprobantes pueden ser en la parte de pedidos, en compra, en ventas, en cobros, en pagos, en ajustes. ¿Me entienden? Y a partir de acá vamos a empezar a ver el tema de los comprobantes, algunos muy puntuales, otros que ya seguramente conocen, digamos, otros capaz que no conozcan tanto, pero la idea es tener un pantallazo de qué son los comprobantes, para qué sirven y qué interpretación yo tengo que llegar con esos comprobantes. Entonces, arrancamos con un primer comprobante que es la orden de compra. ¿Qué es una orden de compra? ¿Quién El emite pedido una que orden de compra? Por el cual se solicitan mercaderías. El documento que emite el comprador solicitando mercaderías. ¿Y a quién le entrega? Al vendedor. al Al proveedor. proveedor. Y se queda con Exactamente. una fotocopia. Se queda con una fotocopia. Podemos darle una equivalencia a lo que sería un presupuesto, ¿no es cierto? Una proforma. Es lo que después me devuelve seguramente la orden de compra. Yo con esta orden de compra le entrego quien sería mi proveedor, depende de dónde yo me paro, ¿no es cierto? O mi vendedor. ¿Se cortó la pantalla? Se cortó la transmisión, Sí, sí. se cortó.
Ahí volvió. Profe, una pregunta para saber si anotamos o no esto. Este material lo vamos a tener en el aula, ¿no? El PowerPoint. Alguien me está... Yo pongo compartir y se sale. Ya está en el aula, de otra manera, pero está en el aula. Ah, bueno, muchas gracias. Sí, en todo caso lo que deberían hacer es anotar, digamos, la diapositiva, esta es la diapositiva 3, y ahí van haciendo la punta al lado para saber, digamos, a qué diapositiva hago referencia, ¿no? Entonces, quedamos en la orden de compra o nota de pedido. Este es el formulario, el comprobante, donde yo como, supongamos, una fábrica, hago una nota de pedido, una orden de compra a mi proveedor que me traiga tal tipo de insumos y le detallo la cantidad, y mi proveedor después me devuelve, digamos, puede ser un presupuesto, digamos, si es que todavía no voy a comprar, o ya me envía directamente con una factura. Pero es un comprobante que, a ver, ya me impacta, digamos, directamente la contabilidad. No, porque sería como un pedido. O sea, todavía no adquiriste el bien. Exactamente. Puede ser que Todavía no impacta la contabilidad porque es simplemente una solicitud o un pedido, como dijo el compañero. Por más que tenga todo, número, IVA discriminado, cantidad, fecha, no es un hecho económico todavía que sea relevante para la contabilidad. Perfecto. Después Disculpe, tenemos, profe, ¿sí? ¿se puede pedir que apaguen los micrófonos A porque ver, se escucha mucho ruido de fondo? a ver si... Ahora dejaron de lado todo. Bien. Volvemos. Entonces, hablamos de la orden de compra, nota de pedido, y pasamos a lo que es un remito. El remito seguramente lo habrán visto, o por lo menos es más común que una orden de compra. ¿Y qué representa para nosotros un remito? Sí, Y el documento que acompaña el traslado de la mercadería. exactamente, es el documento que respalda el transporte, el traslado de la mercadería de un punto a un punto B. Acá podrán decir, pero hay remitos R y remitos X. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que no es válido como factura. El El X no es válido. ¿Cómo? Que uno es para nosotros. El X uno no es Y por qué la nos quedamos R. nosotros el otro, el que nos compró. El remito R es el remito, digamos, que circula cuando yo realizo una venta, yo voy a acompañar con factura y remito. Y acá va, supongamos, de mi depósito, va al depósito de mi cliente la mercadería. Ese es con un remito R. Un remito X es más que nada un documento interno para trasladar mercadería desde depósito 1 mío al depósito 2 que también es mío. No se utiliza un remito R. O, cuando yo tengo... ¿Sí? ¿Repito? Sí, Profe, sí, ¿podría repetirlo el remito R, por favor? Bien. El remito R es el válido como un documento fiscal. Cuando yo voy a utilizar un remito R, supongamos que yo soy un IMACO. Realizo una venta a una empresa constructora.
Entonces, la empresa constructora me va a pedir que yo traslade su bolsa de cemento, ¿no es cierto? Su, qué sé yo, 10, 12 palés de ladrillo, le lleve hasta sus depósitos, hasta su galpón, que puede ser que no esté acá en Posadas y esté en otro lugar, supongamos, no sé, Jardín América. Entonces, un IMACO que me va a llevar hasta Jardín América los ladrillos o el cemento, el material que sea, va a ir una factura con el remito R. Este remito R lo que está diciendo es justamente que se está trasladando la mercadería de un punto A un punto B. ¿Sí? Acá hay dos personas, el vendedor y el comprador. En cambio, en el remito X es para cuando hay movimientos internos dentro de la empresa. Yo soy un IMACO ahora y tengo ladrillo acá en mi depósito de Posadas. No sé si en el interior, en El Dorado, donde hay otro local de un IMACO. Supongamos que tengamos en El Dorado. Y desde El Dorado me llaman diciendo que supongamos el gerente de compra o el encargado de depósito me dice, mira, acá nos está faltando ladrillos. Entonces, ¿qué hace un IMACO Posadas? Lleva ladrillos desde el punto A, que sería Posadas, al punto B, que sería el depósito de un IMACO, en El Dorado. Ahí no hay una venta, sino que simplemente hay traslado de mercadería que fue de un depósito al otro. Ese fue con remito X. ¿Quedó Ok, claro? profe, quedó claro. Sí, profe, se entendió perfecto. Ahora, ¿qué otras alternativas pueden haber? Yo puedo comprar mercadería. Vieron que ahora todo es electrónico, todo se manda por correo. ¿Qué pasa si yo recibí la factura por correo pero no tengo el remito? ¿Qué me está representando en la realidad eso? Tengo la factura y no tengo el remito. No se puede trasladar. Algo mucho más básico, digamos. ¿Y por qué? ¿O tuviste el dinero en el momento? ¿Me Supongamos que... permite controlar las mercaderías, puede ser? ¿Cómo? Cuando entras, Que no me permite controlar las mercaderías que yo pedí. Exactamente. Supongamos que María Fernanda es la contadora de la empresa y yo soy el dueño. O al revés. Voy y le pregunto, María, ¿sabes si la mercadería llegó? Y vos me vas a decir, sí, tengo la factura. Y yo si soy dueño y más o menos calo algo de comprobante, te voy a decir, bueno, mostrame el remito. Y me decís, el remito no está. ¿Qué va a ser lo que primero yo te voy a decir como dueño? Despedida. ¿Tenés control del producto? No, porque son muy extremistas también. que esa transacción no fue válida. Pero yo la pagué. ¿Y no tengo derecho a reclamar? Lo primero que va a tener que hacer María Fernanda va a ser llamar a la empresa que le compró los materiales y le va a decir, che, tengo la factura tal y tal por tanta cantidad de materiales, ¿dónde está? Y ahí puede ser, una de las respuestas sea, la mercadería todavía no salió. Y justamente al no salir la mercadería, ustedes como contadores internos de la empresa no pueden tener factura y remito porque la empresa proveedora no trajo la mercadería y no tienen el remito. Claro, Y ahí- normalmente cuando la mercadería tenga con el remito que hay que firmarlo, algo así. ¿Cómo? Se acopló un poco. Sería que entonces puede llegar separado el remito y la factura. No hace falta que lleguen los dos juntos. Claro, no hace falta. Mucho, ahí depende. Todo siempre hay que ver cómo trabaja cada empresa. Algunas te piden que primero pagues para mandarte la mercadería y otras te mandan la factura con el remito junto. Pero por eso le digo, puede pasar, no es que siempre tiene que venir factura remito. Puede ser que vos le pagues y como vos pagaste, te van a mandar una factura y como hoy todo es electrónico, todo es por correo electrónico, te mandan la factura por correo, la contabilizaste y archivaste la factura y te desligaste de saber si llegó o no la mercadería. El único que va a poder controlar eso va a ser el encargado de depósito, el encargado de compra, que va a decir, che, acá yo tengo una orden de compra y todavía no me llegó. ¿Qué pasó? Y ahí va a saltar, digamos, a la vista que tenés la factura, hay una orden de compra, pero que la mercadería todavía no llegó. ¿Por qué? Porque no tenés el remito que te respalda.
Ahora, si tenés el remito y no está la mercadería dentro de los depósitos, ese ya es otro tema. Profe, el ejemplo que usted dio entonces sería un remito X, ¿puede ser? No, mi caso sería un remito R. Yo le compro a un proveedor de Buenos Aires, que es un tercero. Este proveedor de Buenos Aires me manda la mercadería con su remito R. Yo recibo un remito R porque es otro, un tercero. No soy yo mismo que me mando mercadería. Puede ser, pero es más, digamos, trascendente cuando es un tercero. Porque a ese tercero yo le pagué y no recibí mercadería. ¿Se entiende más o menos la idea? Profe, Profe, ¿permite entendí por triplicado? ¿Cómo? Que se emite por triplicado el remito. El remito es por triplicado. Tenemos, ¿quién se queda con los tres? Uno para cada uno. ¿Quiénes serían? El vendedor se queda con el original, el comprador con el duplicado y el triplicado al transportista. Exactamente. Son tres comprobantes, o sea, original, duplicado, triplicado. Uno va para el comprador, es decir, yo que estoy acá en Misiones. El duplicado se lo queda a la empresa, la que me vendió, y el tercero se queda el transportista. El original va al comprador, siempre. Claro, el original siempre al comprador. Lo mismo con una factura. La factura, el comprador se queda con el original, el duplicado el que me vendió. Bien, ¿se entendió entonces más o menos lo que es un remito? Profe, Sí, profe. sí, o sea, es algo que se le da al comprador para asegurarse de que llegó el producto, ¿no? ¿Sí? Exactamente, es, como decís vos, es el comprobante que me asegura que la mercadería llegó, aparte está firmada. Hay un encargado que recibió la mercadería y firmó un remito de conformidad. ¿Sí? Sí o sí, el que recibe que pone en una firma. Yo sí tiene que tener firma. No te escuché bien. Viste que al recibir factura y de alguna compra que hiciste, te piden que firme el que recibe. Sí. Sí, siempre dan a pedir una firma, sería. En una empresa más o menos grande, quien recibe la mercadería siempre va a ser el encargado de compra o el encargado, el jefe de depósito, porque es el quien está al tanto, digamos, de los productos, de la mercadería, entonces es él el que está firmando. En una empresa más chica puede ser que sea el dueño o el mismo contador que firme un remito. ¿Viene por ahí la pregunta? ¿Sí? ¿Puede hacer una diferencia media resumidita de lo que era remito X y R? Porque con el ejemplo que usted me dio me confundí. Ah, bueno. El remito R es es con un tercero. Yo soy un IMACO y le vendo a una empresa constructora, que es un tercero. Entonces, cuando yo le vendo a esa constructora, la mercadería va a ir acompañada con un remito R. Ahora, yo soy un IMACO Posada traslada su mercadería a un IMACO Chaco, va a ir acompañada con un remito X, porque es mercadería que va trasladada desde un IMACO Posada a un IMACO Chaco. Profe, ¿y qué significa leer? Ya explicamos, o sea, que va a un tercero. El remito R va referido a un tercero, pero el R, ¿por qué la inicial R? ¿Por qué la R? La verdad que nunca me pregunté por qué la R. No sé si... Marco, ¿vos sabés por qué es la R? ¿De remito ese? ¿Y la X? No pasa nada, ¿para qué eso? De excepto. Y la X de que una cruz, que no vale. La X es el que no tiene validez. Que no es comprobante fiscal. Bien. Bastante hablamos de remito, así que pasamos ahora a una factura. Yo tengo una consulta sobre el remito X. Si no tiene validez fiscal, puede ser que en algún control en ruta te puedan
decir que es mercadería que es en negro porque no tiene valor fiscal. Bueno, ahí ya es un poco más delicado, digamos, porque en teoría yo no ando paseando por Argentina con un remito X, ¿no es cierto? Se supone que el camino, el recorrido que voy a hacer con un remito X va a ser justamente el recorrido que me va a llevar al punto A al punto B, no pasando por el medio de acá para allá hasta llegar a B. No sé si me explico. Si yo tengo Yo que me ir acá, refería porque usted dio el ejemplo de Posadas El Dorado, ahí 200 kilómetros. claro, pero bueno, mi recorrido Posadas El Dorado es simple, es acá por la ruta, ruta hasta Iguazú, y me manejo con un remito X. Pero ¿qué pasa? Si yo voy con ese remito que dice que va de Posadas a El Dorado y resulta que el camión lo encuentran allá por San Pedro o por el otro lado de Misiones, ahí realmente o se puede llegar a presumir que hay una venta, porque ¿qué hace un camión que tendría que estar yendo de Posadas a El Dorado y está del otro lado de la provincia? ¿No debería estar acompañado de una factura o por lo menos de una copia o algo así? Y pero si va de una sucursal a otra, Es yo que no hay venta. no me puedo facturar a mí mismo. No hay venta, hay traslado de un comercio de la misma empresa a otro local de la misma empresa. Profe, sería entonces como, qué sé yo, yo tengo un local en Posadas y tengo otro en Oberá, y al de Oberá le falta mercadería, el de Posadas le manda la mercadería nada más con el remito X. Claro, eso Claro, es un remito de tu local que está en Posada a tu mismo local que está en Novera. ¿Está bien? ¿Ese sería el remito X o el otro? el remito X es para cuando va de una sucursal a la otra, es No, cuando California tiene 7 locales, ¿no es cierto? Si California quiere pasear con sus mercaderías del local 1 al local 7, va a ir con un remito X. Pero todos los remitos X de California se van a mover dentro de Posadas, porque California no está en el interior. Sí, profe, sí. yo tengo entendido que el remito es donde se deja la constancia de conformidad de lo que yo recibí y en base a esa constancia, que es el remito, yo puedo hacer la factura. ¿Puede ser? Para después confeccionar la factura. Claro. Eso, ¿qué va a pasar? Tenés el remito va a estar detallado las cantidades y en la Claro, factura va a estar detallada la cantidad y el precio. Lo único que vas a ver es si lo que está en la factura en cantidad es lo mismo que está en el remito y es lo mismo que te están bajando del camión. claro. Si todo coincide, si físicamente coincide, si coinciden lo que está en los papeles, en el remito y en la factura, firmás la conformidad del remito y que recibiste todo en orden. Ujú. Bien, pasamos a lo que es la factura. Profe, tengo una pregunta en la factura. Ajá. Ahí dice en el Power, dice a lo último que dichos comprobantes tienen efectos legales y fiscales. El efecto fiscal, ¿qué le sirve a la fiscalía, digamos, esa factura? ¿Para qué le sirve? Bien. ¿Para controlar el impuesto? Vamos, eso es lo que está acá al final. Dicho comprobante tiene efectos legales y fiscales. Bueno, para eso vamos a ir avanzando de a poco con lo que dice más arriba. Dice que la factura es el documento más relevante de las operaciones de compra-venta de bienes y o prestaciones de servicio. ¿No es cierto? Sin duda, lo que más uno ve en la calle va a ser siempre una factura. Por eso es lo más relevante. Dice, representa el contrato privado de compra-venta donde el vendedor cede los derechos de propiedad al comprador, identificando, detallando los artículos vendidos, tipo, marca, modelos, etc. ¿Por qué dice que es un contrato privado? Porque es entre dos agentes, puede ser, profe.
Es entre dos personas de derecho privado, sí, claramente. Pero ¿qué está pasando? ¿Ustedes alguna vez leyeron un contrato, supongamos, de alquiler o de algún boleto de compraventa de un automóvil? Sí, profe. Bien. Va dirigido Sí. a alguien. Sí, profe. ¿Qué dice el contrato, un boleto de compraventa? Dice, en la ciudad de Posadas, a los 15 días del mes de abril del año 2021, están los señores, por un lado vendedor, por otro lado comprador, y arrancan las cláusulas. ¿Y qué es lo que tiene una factura? Tiene lo mismo. Tiene una fecha, tiene un lugar, tiene identificado al vendedor y el comprador, y tiene abajo, como está acá en el dibujito, en el ejemplo, para que uno identifique modelo, marca, especie, y más abajo un precio. Tal como hay un contrato que uno redacta en una hoja, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? No puede cada empresa, cada persona que hace una factura, tener una forma de decir en la ciudad de Posadas, en los tantos días, tal persona, sino que ¿qué pasó? La FIP lo que hace es reglamentar y decir a todo el mundo, un momentito señores, para que nadie haga facturas de la forma que cada uno quiera, dispuso unas normas, digamos, de la forma, el formato, la forma, el tamaño, las letras y el qué tiene que decir una factura. Por eso es que todas las facturas más o menos, salvo el dibujito y los colores, el resto son iguales. ¿Qué pasa? En la parte superior a la izquierda tienen datos del vendedor. A la derecha arriba tienen datos del comprobante, te dice el número de la factura, el punto de venta, el número de comprobante, la fecha, el quit del vendedor, ¿no es cierto? Y más abajo siguen los datos del comprador. Y lo mismo, aparece el domicilio del comprador, la razón social del comprador, si es una sociedad, y el número de quit. Y por debajo, en la parte más ancha, digamos, de lo que sería una factura, está todo el lugar que uno puede detallar en cuanto a cantidad y descripción del producto. Y ya por debajo vamos a tener lo que es los subtotales. El total neto de IVA, las percepciones si existen, el IVA y un total a pagar. Y bueno, ya por debajo vamos a tener especificaciones o consignas, frases consignadas que están en todas las facturas. Como por ejemplo, dice número de CAE o número de CAI y nada más. El código QR que tiene ahora las nuevas facturas electrónicas y eso es parejo para todas las personas. Ahora, ¿por qué el compañero dice, por qué tiene efectos legales y fiscales? En legales dice formaliza la compra-venta mercantil. Es por lo que le comentaba. ¿Por qué? Porque justamente de esta manera, al tener una factura que está establecida por AFIP, al decirme cómo tiene que ser la factura y cómo hacemos y qué hay que poner, formaliza de alguna manera la compra-venta. Entonces no puedo poner cualquier cosa. ¿Y por qué dice que tiene efectos fiscales? Porque hay distintos tipos de factura, ¿puede ser? Hay distintos tipos de factura. Esa vendría a ser la factura, o sea, estoy viendo ahí. Bien. Si yo soy un responsable, acá vamos a hablar ahora de lo que es responsable inscripto, monotributista, exento, ¿no es cierto? El responsable inscripto, ¿qué tipo de factura emite? A. Factura tipo A. ¿Cómo dijo, profe? ¿Responsable? El responsable inscripto, cuando vende a otro responsable inscripto, ¿qué tipo de factura tiene que hacer? Factura tipo A. Y si un responsable inscripto vende a un consumidor final, B. Tipo B. a un consumidor final o a un exento o a un Factura tipo B. factura tipo B. Ahora, cuando un monotributista vende a un responsable inscripto, ¿qué letra emite? Tipo B. Monotributista emite factura a un responsable inscripto. C. Letra C. Un monotributista emite una factura a un consumidor final, ¿qué letra es?
Disculpe, ¿qué dijo C, anteriormente? ¿Cómo dijo anterior, tipo profe? C. El monotributista, ¿qué letra emite cuando vende a un responsable inscripto? Me dijeron C. Correcto. Ahora, el monotributista emite una factura a un consumidor final. ¿Qué letra emite? La C. La C también. Emite C. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿El responsable inscripto emite factura A o B? Dependiendo de la situación del contribuyente que recibe la factura. El monotributista y el exento emiten factura C. Independientemente de quién recibe, sea un consumidor final, otro exento, un monotributista, un responsable inscripto. El monotributista y el exento siempre van a emitir factura C. Profe, ¿podría explicar qué es lo que monotributista? Que no me estoy acordando bien la definición, por favor. Sí, te puedo explicar igual. No viene a la materia, digamos, que sepa una definición de monotributista, pero básicamente el monotributista lo que hace es que no puede discriminar el IVA, al igual que un responsable inscripto. Por eso tiene una factura C. Digamos, a los fines prácticos para que te sirva, digamos, con eso ya basta. Y esto trae aparejado la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una factura A y una factura B? Que es clave. Que uno trae discriminado el IVA y el otro trae integrado el IVA. Muy bien. Una discrimina el IVA y el otro. Exactamente. Entonces, la factura A lo que tiene es que trae el precio neto, el IVA y el precio total. En cambio, una factura B y una factura C trae un precio total. En el medio no sabes el IVA. Más adelante, cuando lleguen a la carrera más avanzada, ¿no es cierto? Van a ver cómo me influye esto y para qué me sirve a mí tener el IVA discriminado. Seguramente aquellos que trabajan sabrán, digamos, por qué necesito tener el IVA discriminado. Para saber el precio real, digamos. No, y aparte porque si yo me tengo que tomar el IVA por una compra, necesito tener el IVA discriminado en la factura. Por eso, muchas veces cuando uno va a California, digo California, digamos, porque se me viene acá rápidamente, cuando uno va a comprar productos para una empresa, tiene que avisarle a la cajera que es para responsable inscripto, porque si no la cajera de California hace una factura B, un ticket factura B. Y si ustedes ven, cuando hace un ticket factura A, el ticket factura de California viene discriminado con el IVA. En cambio, cuando es un ticket factura B, viene un precio total. ¿Se entendió, chicos, más o menos de factura? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Había mencionado otras cosas que discriminaba la factura tipo A. Percepciones. Allá va a depender, digamos, de la característica del proveedor y qué tipo de actividad realice, pero básicamente hay tres grandes percepciones que uno puede ver en una factura. Percepción de ingresos brutos, percepción de municipalidad y percepción de IVA. Entonces te vas a encontrar con esos tres grandes conceptos, si se quiere, dentro de una factura. Precio neto, percepciones, 4 conceptos mejor dicho, el IVA discriminado y el total a pagar. Profe, ¿Sí? ¿y la factura M, E y T no se van a ver? La factura M, bien la pregunta, es cuando una persona responsable inscripto inicia en sus actividades y por una cuestión de solvencia económica no puede arrancar con una factura A. Arranca con una factura M que equivale a una factura A, con la diferencia que el que tiene factura M, esto ya es muy técnico, quien recibe una factura M tiene la obligación de retenerle ganancias y el IVA sobre esa factura, por cada factura M que reciba. Esa es una factura M. ¿Cómo dijo la factura M? Disculpe, no escuché. Cuando uno arranca como responsable inscripto, digamos, ¿cierto? Cuando se da de alta,
por cuestiones de solvencia económica, la FIP te pide, digamos, ciertos requisitos. Si no los cumplís, te manda a factura M. ¿Qué es una factura A? Ojo, es una factura A, pero le pone la letra M para diferenciar que aquellos que reciben esa factura, supongamos que mi cliente compró una mercadería. Entonces, mi cliente recibe una factura M y yo como su contador, lo que voy a hacer es retener sobre esa factura M el IVA y ganancias. Y lo dejamos ahí para no complicarnos. Acá hay un abanico. Hoy por hoy tenemos factura de crédito MIPYME y todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Pero siempre son factura. Tenemos la factura T de Turiva, pero no dejan de ser facturas. Tenemos ticket factura, ticket, recibo. Hay las veces que un recibo equivale a una factura. Pero bueno, es toda una rama, es toda una resolución general de AFIP cuando queremos hablar de comprobantes. Así que no se preocupen. Profe, ¿y la ¿Sí? factura E? La factura E es la E de exportación. Es cuando se exporta mercadería o un servicio, se emite factura E. Un poco para... ¿Puedo, Guido? Sí, sí. El IVA es un impuesto al consumo, ¿no es cierto? Una forma que tiene la AFIP de recaudar y tributa el impuesto al consumidor final. Nosotros, cuando compramos un paquete de hierro, cuando compramos un kilo de azúcar o cuando compramos algún televisor, estamos pagando un impuesto que le tiene que llegar a la AFIP. ¿Cómo hace la AFIP para recaudar ese impuesto que tenemos que pagar nosotros como consumidores finales? A través de un mecanismo ideado para que las empresas sean responsables de ingresar el impuesto que nos van cobrando. A veces los productos pasan por varias manos, entonces hay un mecanismo de débito y créditos fiscales que vamos a trabajar más adelante. Pero lo que sí tienen que en esta instancia saber es que si el vendedor es responsable inscripto, tiene fundamentalmente dos facturas, digamos, la A y la B, que emite de acuerdo a quién es su cliente, quién es el comprador. Si ya le vendió a un consumidor final, va a ser una factura B. Si le vende a otro responsable inscripto, va a ser una factura A. Después empezaron a aparecer otro tipo de facturas C, por ejemplo, para los monotributistas, porque por el nivel de actividad que tienen, no se justificaba hacer toda esa historia, entonces a través de un pago mensual, en cierta forma, la AFIP recauda lo que pretende. Y la factura M apareció un poco para encontrar un mecanismo obligándole al que recibe la factura M a hacer de agente de retención y transferir esa retención a la AFIP. Son mecanismos que va buscando la AFIP para asegurarse de que el impuesto le llegue, pero es bastante técnico. Sepan sí que la factura es un comprobante que formaliza un contrato privado entre dos partes, un vendedor y un comprador, y tiene efectos fiscales justamente, más que nada porque está ese impuesto de por medio, que es un impuesto cuya tasa normal es el 21%. Y bueno, y que normalmente como empresas donde ustedes van a trabajar van a ser responsables inscritos. Y la mayoría de las facturas que reciban probablemente sean de otro responsable inscrito, o sea que van a ser facturas A. Por ahí alguna factura C. Y bueno, con la M y la de exportación y la de turismo, eso más adelante, en otra instancia en todo caso, ¿sí? Profe, solo por mera duda, ¿cuál es la factura de importación para importar bienes? Es la factura equivalente que viene de afuera, digamos. Ah, ok, ok. Vale. Sí, profe, ¿me escucha?
En el caso de que, por ejemplo, vamos a hablar así de empresa a empresa, por ejemplo, California necesita reabastecer su combustible con una estación de servicio, se emite factura A, aunque sea de consumo final nomás. Si California Claro, carga... ¿Sí, Marco? sí, es una factura A, pero no es que California es consumidor final, porque no usa la nafta como yo, digamos, sino que usa el gasoil, sino que usa el gasoil para transportar la mercadería, para mover su grupo electrógeno, etcétera, etcétera. O sea, lo usa como una especie de insumo en su ciclo operativo, digamos. Muchas gracias. Profe, ¿puede conceptualizar lo que es una factura M? Porque no me quedó muy claro. La factura M es emitida por alguien que recién empieza y como la FIP no tiene mucha información, no tiene historia de ese contribuyente, entonces por un tiempo le dice que emita factura M y cuando ese contribuyente hace la factura M, por ejemplo, por 1.000 pesos más IVA, que sería 1.210, el cliente, que es otro responsable inscripto, en lugar de pagarle los 1.210, le va a retener un poco y le va a pagar 1.100, por ejemplo. Y se obliga a depositar esos 1.100. Pero no se compliquen en esa instancia, insisto. El tema de percepciones y retenciones por ahí va a aparecer más adelante. ¿Se entendió entonces hasta acá lo que es una factura? Sí, profesor. Bien. Entonces, pasamos al siguiente comprobante, que es una nota de débito comercial. ¿Alguna vez vieron una nota de débito comercial? No. ¿No? Entonces, vamos a leer lo que dice rápidamente el concepto acá. Dice, es un documento que emite el vendedor y que se realiza para informar al cliente que ha aumentado su deuda en conceptos que incrementan el valor de la venta original o que se han tenido en cuenta en el momento de la operación, o que no se han tenido en cuenta en el momento de la operación, como ser fletes, impuestos, costos accesorios, embalajes, entre otros. Cuando uno generalmente ve una nota de débito, Cuando la empresa le comunica al comprador que ha aumentado su deuda, que ha aumentado su deuda, pero por lo general, y más en este contexto, por intereses, por atrasos en el pago. Entonces, yo empresa le vendí a fulano un producto, hice la factura, pero no me pagó. La factura era por 100 pesos, ¿no es cierto? Pasaron 30 días del momento de la operación, él no me pagó, por lo tanto le voy a emitir una nota de débito para comunicarle que su deuda ya no es 100 pesos, sino que su deuda va a ser 100 más lo que diga la nota de débito, supongamos 20 pesos. Entonces la deuda de la otra persona es 120. En esa nota de débito, ¿cómo? No, digo, si puede ser también en el caso de que se cobró mal un producto y después se dan cuenta y le notifica que le cobró mal y tiene que cobrarle más. Puede pasar, si es porque se facturó mal, por error de tipeo o error en los números, generalmente se anula la factura, después vemos cómo se anula una factura, y se hace de vuelta una factura. Porque, digamos, no estaría hecho para eso conceptualmente una nota de débito. Yo en la nota de débito lo que estoy queriendo decir es que aumentó su deuda por motivos como los que están acá: flete, intereses, accesorios, comisiones. Entonces, en esa nota de débito, cuando yo le voy a decir que aumentó su deuda, en la descripción de la nota de débito voy a poner en concepto de intereses por factura número tanto. Entonces, ahí uno puede, digamos, vincular la factura, que era la operación principal,
con la nota de débito, que es la operación accesoria, que en este caso van a ser los intereses. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. En cuanto, ¿cómo? No, nada. Está. ¿Se entendió? En cuanto a las formas, hoy en día, al tener todo facturas electrónicas y estar todo tan reglamentado, prácticamente en lo que respecta al dibujito, ¿no es cierto? Una nota de débito, una nota de crédito, una factura, un remito, siempre va a respetar esta forma como está acá. Fíjense otra vez, en la parte superior, todo lo que sea referido al vendedor en el lado izquierdo, tendría que ser al revés, ¿sí? En el lado izquierdo tendrán todo lo que es dato del vendedor, el loguito, el dibujito, ¿no es cierto? La razón social, la dirección. Y del lado superior derecho van a tener el número de comprobante, el punto de venta, la fecha, el quit y la situación, si está en convenio, en ingresos brutos, ¿no es cierto? El vendedor. Y ya por debajo tendrán todo lo que es dato del comprador. Y por debajo de eso ya toda la descripción de la factura o de la nota de crédito, de la nota de débito, y ya por debajo de eso, por último, todo lo que respecta a subtotales. Por eso no me detengo mucho en la forma del dibujo, porque prácticamente hoy en día todos los comprobantes de estos electrónicos son iguales. ¿Sí? La razón social es el nombre con el que está inscrito en AFIP. Es buena la pregunta. La razón social es el nombre, justamente, con el que está inscrito en el Registro Público de Comercio, que después se inscribe en AFIP. ¿Qué quiero decir con esto? El nombre con el que todos conocemos la empresa vendría a ser el nombre de fantasía, ¿no? Exactamente, eso iba a preguntar entonces, pero claro, por un lado tenemos la razón social, que es el nombre en los papeles, cómo está en el DNI, que sería en el equivalente de una empresa, en su contrato social o en el estatuto. Ahí va a decir que la empresa se llama California S.A., Verino S.R.L., Emprendimientos S.R.L., y después vamos a tener el nombre de fantasía, que es el nombre que va a aparecer grande en el cartel en la calle. ¿Sí? Si bien todos conocemos la estación de servicio, vemos que todas dicen Shell, YPF, Action, lo que fuera. Pero cuando te dan el ticket factura, no dice Shell, sino que dice la razón social de la estación de servicio. ¿Y A antes veces en dónde se inscribe? se inscriben en el Registro Público de Comercio todo lo que es sociedades. Si son fundaciones o asociaciones, primero pasan por personas jurídicas, que hoy en día acá en Misiones se nucleó todo en un solo organismo y se llama Dirección de Personas Jurídicas y Registro Público. Ahí tienen que ir a inscribirse todas las sociedades, sea SA, SRL, una sociedad anónima simplificada, una fundación, una asociación, todo tienen que ir a ese organismo. Volviendo al tema de razón social y nombre de fantasía, puede pasar que coincida el nombre de fantasía con la razón social. Ejemplo, creo que, no sé si conocen Hipermercado del Pollo, para los que son de acá de Posadas, por ahí. Sí, profe, sí, profe. Bueno, Hipermercado del Pollo, creo que el cartel que está en la calle, en la avenida, ¿no es cierto? Dice Hipermercado del Pollo, y el ticket que entrega creo que también es Hipermercado del Pollo SRL. California, todos conocemos el nombre California como su nombre de fantasía, pero en el ticket también que entrega California es California S.A., Sociedad Anónima. Profe, ¿Sí? entonces sería, por ejemplo, te doy un ejemplo, McDonald's, el número de fantasía, el nombre de fantasía, y la razón social sería Arcos Dorados, Sociedad Anónima. Exactamente, también ya a muy gran escala, digamos, Arcos Dorados es quien tiene la franquicia de McDonald's dentro de Argentina, además por una cuestión de reglamentación, para que se traiga una empresa, digamos, desde afuera, primero hay que constituir
una sociedad acá dentro de Argentina. Y obviamente ese nombre va a estar medio ligado al nombre de fantasía. Arcos Dorados Argentina es representante de McDonald's dentro de Argentina. Ah, bárbaro. Ok, gracias. Y no sé, no se me está ocurriendo otro que tenga nombre distinto. Creo que también, por ejemplo, Pinturas Misioneras, la razón social es el nombre de la dueña, pero todos conocemos, digamos, Color Shop. Todos conocemos Color Shop como su nombre de fantasía, pero si vamos a la razón social, van a ver que aparece el nombre de la dueña. Apellido y nombre completo. Bien. Esto es nota de débito comercial. Entonces, con esto yo estoy comunicando a quien me compró que va a aumentar su deuda por los intereses, que puede ser un concepto más conocido, más rápido, pero eso no quita que pueda haber otro concepto como son fletes, impuestos, costos y embalajes. Y ahora pasamos a la nota de crédito comercial. Quizás la nota de crédito comercial puede ser que la hayan visto un poco más, digamos, es más recurrente, pero no obstante vamos a leer igual que dice el concepto. Dice, es el documento que emite el vendedor, al igual que el anterior, emite el vendedor esta nota de crédito comercial y le entrega al cliente para indicar disminuciones en la operatoria comercial realizada anteriormente. Entonces, acá pasa lo contrario. Si yo con la nota de con la nota de débito comercial le comunicaba al cliente que aumentaba su deuda, con la nota de crédito comercial le estoy comunicando que su deuda disminuyó. Ejemplos. Tenés acá por devolución de mercadería, bonificaciones al cliente y devoluciones de conceptos mal facturados o que no correspondían. ¿Alguno vio alguna nota de crédito? Puede ser algún descuento por Perdón, se escuchó todo con eco y no entendí. si puede ser algún descuento por alguna compra al mayor. Puede pasar. Generalmente vamos a ver descuentos cuando compro por volumen o cuando compro en teoría, más adelante vamos a ver sobre el tema de lo que es pago al contado, pero generalmente ¿qué pasa? Cuando yo pago al contado me suelen hacer un pequeño descuento por pago al contado. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a Garbarino y compro, supongamos, un televisor de 50.000 pesos. ¿Dale? Perfecto. Me van a entregar una factura por 50.000 y como le pago al contado, me dice, mira, tenés un descuento del 10% por pago al contado. ¿Ahí qué van a hacer? Me van a hacer una nota de crédito y van a utilizar seguramente algunos de estos conceptos. Seguramente va a ser bonificaciones por pago al contado o bonificaciones por el cliente y me van a hacer en esa nota de crédito la bonificación del 10% sobre los 50.000, ¿no es cierto? Entonces lo que yo termino pagando es el neto, el 50.000 menos el 10% de descuento por pago al contado. Este es un caso, ¿se entendió? Perfecto, profe. Profe, y también podría hacer una compra con tarjeta que te devuelven el valor de la compra. También puede pasar. Esto no hay que limitarse solamente a lo que dije de pago al contado. Esto ya puede depender de la operatoria de cada empresa, pero lo importante es que ustedes entiendan que si hay una factura y después me van a devolver bajo cualquier concepto, bonificación, descuento, seguramente va a tener que venir una nota de crédito detrás para justamente disminuir lo que tengo que pagar. ¿Sí? Dije pago al contado en efectivo porque generalmente es lo que uno más suele ver, digamos, dando vuelta. Ahora, como volviendo al ejemplo que dijo la compañera hace un ratito, el tema de que cuando se factura mal, si puedo hacer una nota de débito para corregir el valor. Generalmente cuando hago una factura y en la descripción de la factura pongo un producto que no era o pongo el precio que no era, lo que voy a hacer va a ser una nota de crédito para anular esa factura por el mismo valor. Es decir, si yo hice una factura de 100 pesos y la factura esa de 100 pesos estaba mal, lo que voy a hacer va a ser una nota de crédito. En la descripción de la nota de crédito voy a poner
se anula factura número tanto por 100 pesos. Entonces ahí, si yo a la factura le resto la nota de crédito, tengo 0, y ahí sí emito una factura corregida, digamos, con el valor que corresponde o con la descripción del producto que corresponde. ¿Sí? Un ejemplo podría ser, no sé, que le vendamos a un cliente 10 packs de leche en polvo, pero el que le vendimos dice que vinieron 2 packs vencidos. ¿Se podría emitir una factura de nota de crédito? Una factura, no. ¿Se puede emitir la nota de crédito? Bien, lo que puede pasar, yo recibo los 10 packs de leche, ¿no es cierto? De esos 10 packs, 2 vinieron vencidos, ¿no es cierto? Yo le reclamo a mi proveedor, mira, me trajiste 2 packs vencidos. Ahí puede pasar 2 cosas. Si no es muy grande la empresa, se va a acordar solamente de palabras, se toma, bueno, no importa, pagame los 8 packs y los 2 quedan a cuenta del otro pack. O realmente se ajusta en una nota de crédito. Se hace una nota de crédito, o sea, el vendedor que me vendió el pack de leche hará una nota de crédito por estos 2 packs de leche, pondrá mercadería, mercadería vencida o mercadería deteriorada por el valor de estos 2 packs de leche. ¿Sí? ¿Vendría por ahí? Re bien. Sí, sí. Esto estamos hablando cuando la empresa por ahí es más o menos grande y la operatoria es de gran volumen, digamos, porque si la empresa es chiquitita, seguramente va a quedar de palabra entre el dueño y el cliente. Dale, pagame nomás los 8 packs y los otros 2 dejamos a cuenta para el futuro y queda ahí. Ahora, cuando la empresa ya es más grande y tiene que manejar varias cuentas corrientes, ahí es donde empieza el mareo y uno tiene que empezar a jugar con órdenes de pago, notas de crédito, notas de débito, facturas. ¿Bien? Algo que se me estaba pasando, por ahí no sé si muchos lo saben, vieron que en el número de comprobante aparecen 5 números, un guioncito y 8 dígitos. ¿Se ubican? Vamos a estrenar acá. Como profe, disculpe, a mí se me cortó. Vieron que en la factura, en la nota de débito, en la nota de crédito, en un recibo, en un remito, en la parte superior derecha aparece número, 5 dígitos, guión, 8 dígitos. ¿Qué representa todo eso que está acá? Esos 5 dígitos y los 8 dígitos. La cantidad de sucursales, digamos, que tienen. ¿Cómo? El código de la transacción sería A los distintos puntos y la cantidad de facturas. Exactamente, lo que dijo el compañero. Los primeros 5 números representan el punto de venta. Después, más adelante, si quieren, vemos lo que es un punto de venta. Y los siguientes 8 dígitos, perdón por la S, corresponden el número de comprobante en sí. ¿Se entendió? ¿Qué es un punto de venta? Uno de los locales. Si California 3. ¿Cómo? California 3, por ejemplo. California. Claro, California tendría unos 7 puntos de venta. ¿Vos sabés que no? Cada punto de venta es una máquina registradora. ¿Cuántas cajas registradoras tiene en California? Un montón. Como 15, 20. Sería el... Mínimo ¿dónde 5 se por emite el local. comprobante, profe? Cada punto de venta de California es una caja registradora. Es decir, donde hay una cajera, hay un punto de venta. Así que irá desde el punto de venta 1 hasta el punto de venta, ¿cuántas cajas registradoras tenga? 100. Claro, Por eso 80 dice- puntos de venta más o menos. Sería el lugar físico donde se emite el comprobante. Claro, es decir, si yo me voy a California, acá a Santiago del Estero, por más que el local sea el local, supongamos el local 5, no significa que el punto de venta sea 5. ¿Por qué? Porque adentro del local 5 hay por lo menos 10 cajas registradoras. Entonces, ese es el punto de venta. El resto es el número de comprobante. El número de comprobante que emitió ese punto de venta.
Es decir, puede repetirse el número de comprobante, pero no se va a repetir nunca el punto de venta. ¿Se entiende? Todos los puntos de venta arrancaron con el número 1. Y de ahí en más. Lo mismo pasa con las estaciones de servicio. Cada estación de servicio, cada surtidor tiene su punto de venta. Claro, y el CAE para cada uno también sería distinto. El CAE es el código que se imprime para cada factura. El CAE, por si todos no conocen, es el código de autorización electrónica, que es el que se emite cada vez que uno emite una factura. Y el CAI es el código de autorización de impresión, que es cuando se hacía la factura manual, digamos, cuando uno imprimía facturas en las imprentas y se quedaba en el talonario. Ese talonario en la parte de abajo van a ver que dice CAI. Bien. ¿Cómo era el CAE, profe? El CAE es el código de autorización electrónica. Cada vez que se emite una factura, se emite un código. Este código lo que te permite a uno es controlar si esa factura existe en un sistema. Cualquiera puede googlear, poner verificación de CAE, toma una factura, pone todos los datos del CAE y de la factura que tiene en la mano, ¿no es cierto? Y le da a aceptar, y realmente si está todo bien esa factura, en la página de AFIP va a saltar como un comprobante válido. Es más que nada para eso, digamos, el CAE. Constatación de comprobantes, dice la FIP. Esa es constatación. Ese es el servicio en el cual yo tengo que poner los datos para saber si una factura es original o no. O sea, original en el sentido de si la factura es real o es falsa. Está más ligado a lo que es la facturación apócrifa y todo ese tipo de cosas que no viene a la materia. Bien. Hasta acá ya lo que es comprobantes. No está acá, digamos, pero quizás es importante mencionarlo, el tema de una orden de pago y un recibo. ¿Qué es una orden de pago? ¿Lo silencié a todos o qué? ¿Qué pasó que nadie dice nada? Estamos todos en silencio. Nadie supo responderle, profe. No sabemos si va a cambiar la diapositiva o sigue ahí. Una no. orden de pago puede ser cuando el comprador solicita la mercadería al vendedor, y un recibo es cuando deja constancia de haber recibido y entregado el dinero. La orden de pago es un documento interno. Lo genera la empresa misma, digamos, no es ni la FIP, ni la imprenta, ni la municipalidad, ni renta. La empresa, en su control interno, digamos, en su sistema, genera una orden de pago para cancelar una factura. Entonces, ¿esto qué te permite? Cuando yo estoy sentado en la computadora y quiero, supongamos, ver la cuenta corriente que tengo con un proveedor, le pido al sistema que me reporte y me va a traer todas las facturas en el listado, ¿no es cierto? ¿Sí? Listaditas y con las órdenes de pago. Y cada orden de pago la tengo que imputar a una factura para decirle que de esa manera cancelé una factura. En esa orden de pago yo voy a consignar cómo pago. ¿Por qué? Con esa factura yo puedo pagar con cheques propios, cheques de tercero, con transferencias, con efectivo. Entonces lo que me permite a mí la orden de pago es generar si se quiere, un recibo de que yo pagué, o una constancia en mi sistema que pagué a un proveedor. ¿Por qué? Cuando yo haga el pago, supongamos que pago todo con cheque. Voy al local del proveedor, le entrego una orden de pago y pueden pasar dos cosas. En la orden de pago, como yo consigné cómo le estoy pagando y supongamos que le pagué con cheques de terceros encima. En esa orden de pago está consignado todos los cheques de terceros. El cheque número tanto, Banco Santander, cheque número tanto, Banco Macro, cheque número tanto, Banco Patagonia. Entonces, mi proveedor ve si coincide lo que dice mi orden de pago con el cheque, con los cheques que le estoy entregando, y él me firma la orden de pago. Entonces, eso ya me queda a mí como un comprobante de que le pagué. ¿Se entendió?
¿no? Sí, profe. ¿No hace falta que el comerciante te dé un recibo? Ya no hace falta que te dé un recibo porque vos podés haber ido con duplicado y original, entonces él firma uno, te firma el tuyo, te volvés con tu orden de pago firmada por el proveedor y ya te quedó como un comprobante de que pagaste. Y ya lo anexás a tu factura y ya lo archivás. Y tu proveedor se quedó con una copia si necesita y también ya lo pone en su legajo. Sino que puede pasar, vas con los cheques nomás, sin una orden de pago, vas al local del proveedor y el proveedor ¿qué va a hacer? Va a tener que hacer un recibo X y en ese recibo X va a poner en concepto de cancelación factura número tanto, recibí, y ahí el proveedor en su recibo interno va a detallar cheque número tanto Banco Santander, cheque número tanto Banco Río, cheque número tanto Banco Macro, y me entrega firmado y sellado por él y me entrega a mí un recibo X. Y ese es mi comprobante. Profe, ¿no hay un recibo formal? Para esto que estamos dando no hay un recibo formal, es un recibo X o una orden de pago. ¿Qué puede pasar? Existe un recibo válido como documento fiscal, que es un recibo C o un recibo A o un recibo B, pero es cuando el recibo equivale a una factura para ciertas ocasiones. La excepción, digamos, más que ustedes más lo pueden ver es en el caso de los profesionales universitarios. Ellos pueden entregar entregar recibos que equivalen a facturas. Y la orden de pago documentaria, ¿cómo sería? La orden de pago, no, y es lo que mencioné recién, es la orden de pago. Le dije orden de pago más, pero sería orden de pago documentaria. Entonces, ya ves qué hora es. Se pasó la hora. Rápidamente tenemos los comprobantes y la forma de pago. Fíjense que acá dice efectivo, cheque, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, pagarés y transferencia. Ojo, no confundan cheque con un comprobante. El cheque es un medio de pago, no así un comprobante. ¿Quedó claro? Sí. Sí, profe. Digo esto porque a veces se pregunta y cuando ustedes empiezan a anunciar un comprobante, se le quiere escapar decir cheques. Y cheque no es un comprobante de pago porque yo no genero cheque por duplicado o triplicado. El cheque es uno solo, que yo lo entrego y me quedé sin comprobante. La única manera de tener un comprobante de un cheque es que cuando yo entregue el cheque, esa otra persona me entregue un recibo o la orden de pago para que yo firme. Entonces, a esto, ¿cuál sería el concepto general de cheque? ¿Alguien sabe el concepto de cheques? ¿Le puedo decir Es una orden de pago librada contra un banco de pagar al tenedor el cheque una cantidad de dinero, ¿puede ser? Está perfecto, exactamente. Si ustedes, no sé si alguna vez vieron un cheque, van a ver que dice páguese a. Ese páguese a me está dando la pauta de que es una orden de pago que yo, titular de una cuenta en tal banco, le estoy diciendo, supongamos, páguese a Cobas 2021. Entonces, yo hago un cheque y le digo a mi banco donde yo opero, páguese a Cobas, a Marcos Lochner, páguese la suma de 10.000 pesos. Entonces, Marco lo que puede hacer es usar ese para pagar otra cosa o depositar en su cuenta o presentarse por ventanilla. Es una orden de pago. Presentarse por ventanilla, pagar en efectivo, o sea, se presenta por ventanilla. Claro, presentarse por ventanilla significa que voy a la ventanilla del banco, le entrego el cheque y el banco me entrega a mí el equivalente en efectivo. ¿Y cuál es la diferencia que tenemos entonces con un pagaré? Es una promesa de pago. Sí, es algo muy informal. Es una promesa de pago, puede ser escrita. El pagaré es una promesa de pago, o sea, fíjense la diferencia. Mientras que un cheque es una orden de pago, el pagaré es una promesa de pago, ¿sí?
Claro, donde la Y persona se va a obligar a pagar a otra una suma de dinero en un plazo y una fecha determinada. Exacto. bien dice Tal el cual. nombre de la cuenta, pagará. De Claro, todas maneras, no es algo informal, ¿eh? No es informal. Una eso es cosa lo que distinta, hermano. Ah, ok, El profe, cheque es gracias. una orden de pago, y la palabra páguese está en imperativo y el pagaré es una promesa de pago, pero no quiere decir que sea informal, digamos. ¿eh? claro. Uno puede ejecutar, digamos, el pagaré en caso de ser necesario. O sea, con eso No le estoy diciendo. necesariamente el pagaré debe ser hecho en una escribanía, digamos. Claro, generalmente por una cuestión de formalidad y porque hay que certificar la firma, se suele hacer frente a una escribanía. Porque si no, digamos, cualquiera podría hacer pagaré y firmar y no tendría casi ningún valor. Lo ideal sería hacer un pagaré y firmar, digamos, para certificar la firma en una escribanía, frente a un escribano. Profe, Y ¿puede tiene poner la que estar sellado diapositiva? también intervenido por renta, ¿eh? Claro. Por un timbrado. Todo esto es porque, como es un título ejecutivo, digamos, tenemos que darle cierta formalidad, ya sea en la firma, en las fechas, ¿no es cierto? Y con esto lo que le queremos decir que no es simplemente un papelito para dejarlo tirado por ahí, sino que si ustedes van a ver que cuando, no sé si alquilaron, hacen firmar pagaré por la garantía, o el depósito en garantía o por alquileres. Profe, lo mismo ocurre con el cheque, ¿puede ser? Sí, pero el cheque ya es más distinto porque vos podés presentarte con el cheque y genera un cheque rechazado, digamos, pero y lo que va es distinto el camino. No, claro, lo que yo me refiero es, por ejemplo, si yo soy ¿cómo era? El titular de la cuenta y le doy un cheque al beneficiario como portador. En ese caso es medio inseguro porque no designo a una persona que sea beneficiaria para que vaya y cobre. Claro, ahí es un cheque al portador, cualquiera lo completa, lo firma, lo endosa y se presenta a cobrar, digamos. Uno tiene que siempre consignar a alguien el cheque para que solamente esa persona pueda presentarse al cobro o endosarlo. La firma, el que firma el cheque, el dueño, el titular de la cuenta, tiene registrada la firma en el banco, que es lo que interesa. Claro, partimos de que el que tiene una chequera tiene una cuenta corriente, supongamos en este banco Comafi. Yo, Guido Castro, debo tener una cuenta corriente en Banco Comafi. ¿Por qué digo cuenta corriente? Porque son solamente las cuentas corrientes que tienen chequera. Una caja de ahorro o una caja de ahorro sueldos no tienen chequera. Entonces, para poder que mi chequera sea válida, yo obviamente titular de una cuenta corriente tengo que registrar mi firma, porque cuando alguien se presente con un cheque mío, el banco tiene que cotejar, digamos, que la firma del cheque es la firma que yo dejé registrada en el banco. Lo firmo acá en el frente del cheque y en la parte de atrás arrancan los endosos, que hoy en día acá en Argentina se permiten hasta 2 endosos. Endosar sería firmar y poner su DNI, nombre completo. Profe, en el caso de endoso, por ejemplo, no es necesario completar el cheque, sino que se completa atrás con los datos de la persona. Claro, el endoso es completar atrás, hacer la firma, nombre completo, DNI, y se deposita o se presenta en ventanilla. Adelante quedó en blanco. Ajá, bueno, gracias. Profe, en el caso de que se firman pagaré, no se paga, ¿qué pasaría? Y ahí justamente viene lo que, como habíamos dicho, que el pagaré es un título ejecutivo. Si llega el momento y no se pagó y tenés todos los recaudos, es decir, está timbrado o pasó por una escribanía, vos podés ir mediante vía legal reclamar ese pago, el pago de ese pagaré. Ah, ok, gracias. Por eso, cuando ustedes por ahí firmaron los contratos de alquiler,
habrán firmado, o sus garantes o sus papás habrán firmado algún pagaré, en algún caso, sí, otros no. Fíjense que va a pasar que cuando finalice ese contrato, van a llegar los pagarés y seguramente van a romper el pagaré frente a la otra persona para que justamente asegurarse que nadie haga nada con ese pagaré que quedó dando vuelta. ¿Sí? Bien. Creo que no Sí, profe. avanzamos bastante con lo que es comprobantes. Fue un pantallazo bastante grande. Digo, ¿Sí? ¿puedo redondear un poquito vinculando esto con el ciclo operativo para tratando de hacer un cierre un poco del tema? Sí, yo estaba por aprovechar, digamos, para hacer la actividad. Ah, bueno. Pero sí, O sea, metele, no hay drama, Marco. cortito lo mío. Vieron, tengan presente el ciclo operativo de cualquier empresa, pero vamos a tomar la empresa comercial que es más sencillo. Compra, decían, pagos, venta y cobros. En ese ciclo operativo, dentro de ese ciclo operativo, en lo que es compra y venta, fundamentalmente interviene que la factura y el remito. Previamente puede haber una orden de compra, una nota de pedido, etcétera, etcétera. Depende de la condición frente al impuesto al valor agregado, van a tener distintos tipos de facturas, va a aparecer el IVA discriminado o no, etcétera, etcétera. Si es que tienen que hacer ajustes en ese tipo de operaciones, aparecen las notas de débito y las notas de crédito comerciales, porque también existen. Por otro lado, notas de débito y crédito bancarias. Y cuando llega el momento de pagar o cobrar, puede aparecer la orden de pago, un documento interno que muchas veces se emite porque el sector que hace el pago después está en otro lado, entonces alguien que ya controló la factura, revisó que la mercadería haya llegado, que los precios hayan sido los correctos con el presupuesto que se le pidió en su momento, etcétera. Una vez que está todo cumplido y verificado, emite la orden de pago, entonces otro sector de la empresa, la tesorería, por ejemplo, emite el cheque o hace la transferencia, etcétera, etcétera, y ahí aparece el recibo como comprobante de cobro de pago. Siempre ubíquense en la empresa en la que están trabajando y analicen desde ahí si el comprobante que les queda es original o duplicado, porque eso va a indicar en qué posición están. Si yo recibo un original de una factura, estoy en calidad de comprador. Si me quedé con el duplicado, estoy en calidad de vendedor. Si tengo un recibo original, es porque hice un pago. Si me quedó el recibo duplicado, es porque hice un cobro. Siempre ubíquense así para razonar cuál es el comprobante que me queda y qué operación está reflejando. Y bueno, los medios de pago sí aparecen todo esto que mencionaron por último, el cheque, que implica que el titular de la cuenta tenga fondos en una cuenta corriente bancaria o autorización para girar en descubierto, y es una orden de pago en donde el titular de la cuenta le ordena al banco que le pague al beneficiario. Y bueno, el pagaré como promesa de pago y esos mecanismos de tarjeta de débito y crédito que ustedes por ahí conocen porque a lo mejor tienen una extensión de la tarjeta o porque son titulares de alguna tarjeta, donde intervienen varias personas. Interviene la entidad emisora de la tarjeta, el comercio que acepta la tarjeta, el titulario de la tarjeta que hace la compra usando la tarjeta como medio de pago, etc. Donde la diferencia fundamental es que cuando uso la tarjeta de débito yo estoy usando dinero que tengo en una caja de ahorro, por ejemplo. Estoy usando mi dinero
Y cuando pago con tarjeta de crédito, en realidad me estoy endeudando. Después voy a recibir un resumen y tengo que cancelar ese resumen. Seguramente quedó alguna cosita más por ahí, pero siempre familiarícense o traten de ir familiarizándose con estos nombres. ¿Quién es el librador? ¿Quién es el comprador? ¿Quién es el vendedor? En el caso de los alquileres, ¿quién es el locador? ¿Quién es el locatario? ¿Quién es el pagador? ¿Quién es el cobrador? Porque eso les ayuda a interpretar los hechos económicos que tienen que captar para poder después pasar a la segunda etapa del proceso, que es la de procesamiento de la información. Hasta ahí, Guido. Bueno, entonces, para terminar con lo que fue el tema de comprobantes, vamos a hacer la actividad 2, que está en el cuadernillo de actividades. No sé si lo tienen a mano, en papel o en PDF. Está en el comprobante y todo eso. Sí. Actividad. La actividad 2 dice: se detallan a continuación actividades que surgen como consecuencia del ciclo operativo de una empresa comercial. Mencionen en cada caso, cuáles son los comprobantes que respaldan cada operación. Entonces, hacemos rapidito. Total, ya lo que fue concepto de comprobante lo hicimos, creo yo, nos tomamos 1 hora y media para hablar de comprobantes. Vamos al primero. En la parte de compra de bienes dice A1. Solicitud de compra efectuada por algún sector de la empresa al departamento de compras. Un remito. ¿Orden de compra? Una orden de compra. Puede ser una orden de compra interna, nota de pedido interna. Recuerden que acá dice solicitud de compra. Remito claramente no, porque acá no estamos hablando de traslado de mercaderías, sino que como arranca justamente solicitud de compra efectuado por algún sector de la empresa al departamento de compra. Es decir, simplemente le estoy diciendo, mira, me está faltando tal mercadería, necesito esto. Estoy solicitando. ¿Sí? A2. Solicitud de cotización a proveedores. Nota de pedido. ¿Cómo se llama el documento cuando pido cotización a un proveedor? ¿Qué le estoy pidiendo? Presupuesto, puede ser. Muy bien. Muy bien. Acá vamos a encontrar diferentes nombres. Proforma también. Proforma, pedido de cotización, presupuesto, proformas. Cambia el nombre, pero siempre tenemos que saber que es una solicitud de cotización. Solicitud de cotización, solicitud de precio. Lo que fuere, siempre estamos hablando de esto. A3. Solicitud de compra al proveedor. ¿Qué sería el 2? Presupuesto. Tenés para poner pedido de cotización, presupuesto o proforma. Profe. Estamos a la 3. Solicitud de compra al proveedor. Orden de compra. Acá ya es una orden de compra. Ya no le estoy pidiendo cotización, no le estoy informando al departamento interno de compras, sino que ya es una solicitud de compra puntual al proveedor puntual. Ya es una orden de compra. 4. Formalización de la operación. Una factura. Es factura. Factura duplicada original. 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 ¿Por qué original? Profe, Porque yo disculpe. soy el comprador. Duplicado sería, profe.
El primero yo no sé cómo había quedado. El A1, Soy yo la que paga. Sí. nota de pedido Nota de interna. pedido interna o orden de compra interna. Nota de pedido interna o orden de compra interna. Hacemos la aclaración de interna siempre porque fíjense que el enunciado dice solicitud de compra de algún sector de la empresa al departamento de compras que también está ubicado dentro de la empresa. Por eso es interno. En el A4 hablamos de formalización de la operación. Dijeron factura. Ahora queda saber si es original o duplicado. Si yo soy quien le compra al proveedor. Original. 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 Recepción de bienes. ¿Un remito? Un remito. Un remito. Un remito R, si queremos ser más específico. Duplicado original. Duplicado. Original sería, porque soy el que Original. recibo. Original, sí. ¿El resto qué opina? El original se quedaba al vendedor, el duplicado al que recibe y el El triplicado al que duplicado. envía. Exacto. En el caso del remito, el original se queda al vendedor, duplicado va al comprador y el triplicado se queda en transportista. Profe, ¿Sí? ¿cuál es la actividad que están realizando que no escuché bien? Es la actividad 2. En mi cuadernillo está en la página 11. Perfecto. Pasamos al punto B. Una sugerencia, Guido. ¿Sí? Una sugerencia es que te salte el punto 2 y que ellos lo hagan después y consulten en el próximo encuentro. Sí. Y lo otro es de los que hicieron ahora del punto A, referido a compra de bienes. Todos estos comprobantes reflejan un hecho económico, todos se registran, cuáles no se registran, cuáles se registran. La nota de pedido y orden de compra no se registra. La proforma tampoco. Muy bien. ¿Y cuál se registra en definitiva de todo lo que nombraron ahí? La factura, Van a registrar la factura. El remito. El remito generalmente es un documento que detalla los bienes entregados o recibidos, en este caso recibidos. Por eso te dejaron el duplicado. Y no es que no sirva, sirve para justamente cotejar si es que coincide con lo que te facturaron. A su vez, antes de pagar vas a controlar con la solicitud, con el presupuesto, si los precios que te facturaron son los correctos, etcétera, etcétera. Si la mercadería que recibiste coincide con lo que le hiciste, con el pedido que le hiciste en la orden de compra, etcétera. O sea, son todos comprobantes útiles y que cumplen una función, nada más que algunos tenemos que seleccionar y algunos se registran y otros no. Pero yo sugiero eso de que el punto A2 lo hagan ellos, el punto B, perdón, y en todo caso pasar al D. Al D. Dale. Profe, Al D. entonces, disculpe, ¿cuáles eran los que se registran y cuáles no? Y a ver, razonar hay una nota de pedido interna, un pedido de precio, la orden de compra al proveedor diciéndole que queremos que nos mande mercadería, la factura y el remito. De todo eso, ¿cuál vas a registrar porque refleja un hecho económico? La factura. Y bueno, ¿está? Profe, disculpe, ¿cuáles son los que quedan como tarea para nosotros, digamos? Que no escuché.
y el B y el C. Y ahora hagan el D. Ok, profe, gracias. El D Van a es ver que es muy, van a ver que es muy parecido porque está visto desde otra óptica, pero es importante que trabajen ustedes porque eso les facilita internalizar la cuestión. Entonces, pasamos al D, que es de cobranzas. Dice el D1, cobro de las ventas realizadas al contado con cheque o efectivo. ¿Cuál es el comprobante que respalda esa operación? Factura duplicado. Factura duplicado. Hay que ver qué dicen los otros, ¿no? Sí, una factura duplicado. ¿En cuál, profe? Sí, profe, concuerdo. Factura duplicado, porque soy el que vende. Puede pasar una factura duplicado y un recibo. ¿Puede haber o no? Recibo. Sí, puede. Puede haber un recibo. Generalmente va a haber un recibo cuando la factura dice que está en cuenta corriente, entonces con el recibo yo cancelo esa factura en cuenta corriente y en caso de que la factura duplicado, generalmente se pide que en la consignación, en la condición de pago, se ponga que está al contado. Entonces se entiende que en ese mismo momento se canceló la factura. ¿Quedó? Entonces sería un recibo, no una factura, o igual podría ser una factura. Podría ser los dos. Factura duplicado o recibo. Pero esa factura contado y donde está, a veces con el sello de pagado, o cumple el rol de recibo también. O sea, muchas veces no hay, cuando la operación es al contado en efectivo, no hay un recibo que acompaña, pero tiene esa característica. Dice que fue pagada. Bien. El D2 dice cobro de un crédito originado en la venta de mercaderías en cuenta corriente. Venta de mercaderías en cuenta corriente. Recibo. En este caso, como había dicho recién, acá hay un recibo porque el momento del cobro es distinto del momento de la factura. Entonces, hago un recibo. También completa la palabra recibo. Bueno, mejor dicho, está bien lo de recibo, pero se puede agregar algo más. Recibo de cobro. Más que nada, ¿con qué ejemplar no te quedas? ¿Qué dijo, profe? No lo entendí. ¿Con qué ejemplar te quedas? ¿El original o el duplicado? Con el duplicado. Con el duplicado. Hay Con un el recibo duplicado porque yo fui el que vendió. que cobra. El original. El original se llevó el pagador, el que te pagó. Vos te quedás con el duplicado, vos sos el cobrador. Claro, porque recibí el dinero. Claro. Acuérdense, aparte lo lógico sería, si alguien viene a pagarme, le hago el recibo, le firmo y le entrego el original. Entonces el día de mañana, si yo le quiero reclamar algo, él me dice, mira, yo tengo acá el recibo que vos me firmaste. Y tengo el original. Digamos, ¿se entiende? Tiene mucho más significado que yo tenga el original con la firma puño y letra de que él me recibió el dinero que tenga un duplicado. ¿Quedó claro entonces acá en el D2 recibo duplicado? Sí, profe, sería duplicado, sí. Está bien. El D3, recepción de dinero entregado por un cliente por la futura venta de mercaderías. Recepción de dinero entregado por un cliente para la futura venta. Un pagaré podría ser.
Recibo Recibo. también. Un cobro a Sí. crédito sería Recibo. que se respalda con un recibo. Un recibo, exactamente. Otra vez, es un recibo, Recibo duplicado. ¿Duplicado puede ser? sería otra vez siempre duplicado. Siempre que yo recibo plata, entrego original y yo, cobrador, me quedo con el duplicado. ¿Cuál podría ser la variante? La variante puede pasar que ese anticipo, esa plata que recibí, ya congele precio. Entonces, si la plata que yo recibo ya me congela precio por una cuestión de reglamentación impositiva, ¿no es cierto? Tengo que hacer una factura por el importe de ese anticipo que recibo. ¿Quedó? Si el anticipo, la plata que yo recibo en concepto de anticipo, ya me congela un precio, ahí tengo que hacer una factura. Perfecto, profesor, entendido. Marcos, ¿alguna acotación, algo? Profe, entonces sería recibo y factura. Recibo duplicado o factura en caso de que congele precios. Claro, y la factura, si es que haces ahí la factura va a ser también la que te queda de un duplicado. Profe, disculpe, quería preguntar qué están resolviendo porque a mí se me cortó por el tema del wifi y me perdí cuando volví a entrar. Y no sé qué inquietud tenés. O sea, ¿de qué están hablando? ¿De qué están resolviendo algo? Porque me perdí. Ah, en el cuaderno de cátedra, dentro de la unidad 2 hay una actividad referida a los comprobantes. Actividad 2 está en la página 11, creo que en la página 11. Ah, Yo tengo en la gracias, página 10. Ah, sí, depende de cómo. Yo tengo en la página 8. Yo también tengo en la página 8, pero todo depende de cuándo se imprimió, si es que tienen. Pero es una actividad donde tienen que individualizar con qué comprobantes se quedan ustedes cuando hacen alguna operación. Cuando venden, cuando cobran, cuando pagan, cuando compran. Y bueno, no, la sugerencia es que completen estos otros puntos y hagan las consultas en el encuentro que viene. En todo caso, el jueves que viene, en los primeros 15 minutos le dedicamos a consulta, Guido, Bueno, sobre este tema. ¿Vos está por ofrecer un corte? ¿Qué está por...? ¿podemos cortar acá a las 4? Sí, son 2 horas ya. Si quieren pasar. ¿Cuáles son las otras actividades que están previstas? Tenemos la actividad 6, que ya es el cuadrito de la estructura patrimonial, previo Ajá. o introducción del proceso contable. Hola, ¿cómo están? Hola Gaby, ¿todo bien? ¿Todo bien? Antes de que llegues a abrir el descanso o algo, pasame la posta, creo, ¿cómo es que se llama? Sí, eso está por... Para que yo pueda compartir Sí, las sí, sí. actividades que siguen. Bueno, mientras establecemos cuántos minutos le damos un recreo a los alumnos. 7:30 por ahí, porque la idea son 10, pero ellos siempre se demoran un poco más. Bueno, entonces, según mi computadora son las 15:54. Entonces, a las 16:05. Bueno, a las 16:05, chicos, seguimos con la clase y vamos a dar la actividad número 6 y la actividad número 10. Luego, nuevamente vamos a retomar este trabajo práctico que no le hemos llegado a cerrar todo,
es muy amplio el tema de comprobantes, pero bueno, lo iremos profundizando en cada clase. ¿Listo? Arranca el Bien, taller Guido, entonces. ¿ya me pasaste la posta? ¿Hay algo que tengo que hacer? No, voy a parar primero mi grabación. Yo no puedo grabar.